Esto en cuanto al primer abordaje. El segundo abordaje, para no quedarnos solamente con el cuerpo y recordar que nuestro texto bíblico es un texto que entiende el cuerpo como algo personal, pero también como algo comunitario, eh, quisiera pensar que el trabajo siempre tiene que ver con la comunidad. Eh, de una u otra forma, la comunidad va a ser parte de nuestro trabajo. Nos demos cuenta o no. Cuando estoy hablando de comunidad, en nuestro caso estoy pensando en la iglesia, ¿verdad? La comunidad puede ser la familia, puede ser el barrio, etcétera, puede ser un club. Yo obviamente estoy pensando en nuestras iglesias, qué relación tienen con el trabajo concreto que vive nuestro cuerpo. Y en ese sentido, me parece que las comunidades, nuestras iglesias, pueden ser espacios de sanidad y de acompañamiento para nuestros trabajos, ¿sí? Donde nuestros cuerpos, como habíamos visto recién, son descansados por los filemones que pueda haber en nuestra comunidad. Eh, y fíjense que aquí yo quisiera mencionar el comienzo de la carta. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, el amado y colaborador nuestro, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La carta a Filemón no es una carta personal. La carta a Filemón es una carta comunitaria. Es más, hay quienes ya estamos llamando la carta a Filemón, Afia, Arquipo y a la iglesia. Esta carta Pablo no se la manda solamente a Filemón, se la manda a dos líderes más, una mujer, Afia, y un varón, Arquipo, que no es que sea la esposa y el hijo de Filemón. Eso no se puede encontrar en el texto. Si vamos al texto y somos fieles en el texto y la lectura del texto, el texto habla de hermanos cuando son líderes. Puede ser Filemón o puede ser la hermana Afia. Entonces le está escribiendo a tres líderes, Filemón, Afia y Arquipo. ¿Sí? Y fíjense que a Filemón le pone dos adjetivos, amado y colaborador. Colaborador, sinergo en griego, es el que trabaja juntamente con, el que trabaja codo a codo, en relación de igualdad. Entonces, está recordándole a Filemón que es amado y que es un trabajador. ¿Sí? Está recordando que Afia es una hermana, es decir, es una líder. Y Arquipo es también un compañero en este trabajo de llevar adelante. ¿Sí? Él escribe también a la iglesia, como si fuera poco. Entonces, Pablo comprende muy bien, y Pablo no escribe solo, también escribe el hermano Timoteo, que tiene el mismo título que la hermana Afia, fíjense, el hermano Timoteo, la hermana Afia. Entonces ni nadie va a pensar que Timoteo era el hermano de Filemón, ¿cierto? Entonces, eh, Pablo y Timoteo entienden que esto que le van a pedir a Filemón es algo, como les decía recién, tan fuerte, ¿sí? Y deconstruye tan fuertemente las relaciones laborales que circulaban, que es necesario que la comunidad toda se involucre. Eh, porque si solamente le escribiera, si solamente esta carta hubiera salido a Filemón, Filemón hubiera estado en una situación de muchísima debilidad para tomar la decisión de ese cambio laboral y existencial que Pablo le pedía para Onésimo. En cambio, Pablo y Timoteo deciden que es la comunidad la que tiene que sostener ese cambio laboral. Por eso es que la carta va a ir a los tres líderes,
Filemón, Afia y Arquipo, pero también a la iglesia que está en la casa de Filemón. Entonces, está como cuidado, ¿sí? Protegido, sostenido y alentado Filemón. Filemón no va a ser el héroe o el héroe o el detractor, en caso que no lo hiciera, ¿sí? Pero no va a estar solo. Y eso Pablo y Timoteo lo saben muy bien, porque la comunidad siempre, de una forma u otra, participa de nuestras relaciones laborales. Y el cierre de la carta, cuando se mandan los saludos, fíjense que Pablo también le hace saber a Filemón que no es que solamente es una comunidad localizada en su casa la que va a tomar esa decisión, sino que le dice, Filemón, te manda salud de Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y vuelve a utilizar la misma palabra, fíjense, colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿no? Entonces, aparece, vos Filemón sos colaborador, es decir, eh, un trabajador que está juntamente con nosotros. Pero hay otros trabajadores que están juntamente con nosotros, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, un compañero de prisión, Epafras, que también están interesados en que este cambio laboral, y como cambio laboral, cambio existencial, ¿sí? Eh, sea posible. Y yo con esto quisiera recalcar, acá no hay un Pablo héroe que quiere sostener una nueva forma de vinculación laboral entre Onésimo y Filemón. Es una comunidad en la casa de Filemón con sus líderes, pero también son comunidades que están en otros lados. Entonces acá empieza a haber empiezan a haber redes de comunidades que ven que el trabajo puede ser comprendido en forma diferente. ¿Y dónde lo ven? Personalmente, particularmente y concretamente en el cuerpo y en la vida de Onésimo. Entonces, fíjense cómo ustedes recién estaban viendo el tema de, está bueno que nos comuniquemos por WhatsApp, por mail. Bueno, acá venían por cartas, era un poquito más lenta la comunicación, pero había esta red de comunidades, ¿sí? Presentada en personas, ¿no? Pero detrás de esas personas seguramente había comunidades que sostenían también esta nueva visión del trabajo y que buscaban acompañar una decisión difícil para Filemón. Hago algunas otras reflexiones pensando en el trabajo y la ética y me hago preguntas. La carta a Filemón nos habla de meritocracia o de interrelaciones. Fíjense que, digo, para mí la respuesta está como obvia, ¿no? Porque en la carta a Filemón no hay una cuestión que vaya a pensar en el trabajo, a vincular el trabajo, ya sea anterior de Onésimo o posterior, y la meritocracia. Más bien, el trabajo en la carta a Filemón nos habla de interrelaciones humanas y cómo esas interrelaciones humanas están plasmadas en cuerpos y en comunidades. Es decir, o es meritocracia o es interrelaciones humanas. De hecho, la meritocracia atenta contra las interrelaciones, porque soy yo el que tengo que lograr contra los otros algo que me aleje de los otros, que me ponga por encima de los otros. Otra, deber o amor, ¿sí? Y eso Pablo lo pone muy en claro. El trabajo, de Filemón, la relación, es algo de deber y Pablo le va a decir, no quiero que sea un deber, yo te lo podría exigir, pero no te lo quiero exigir. Necesito que sea desde otro lugar, desde tu propia voluntad, desde tu comprensión, desde tu convencimiento y desde tu interrelación con Onésimo y con las comunidades.
En el trabajo hablamos de deber, hablamos de amor, meritocracia, interrelaciones, pero también hablamos de derechos. Y el versículo que yo les marqué anteriormente, que yo les decía que es el central, es recordarnos que todos somos seres humanos. Y ahí ves, uno dice, bueno, pero eso es medio como obvio, como evidente, ¿no es cierto? Es como que, bueno, pero hay algunas relaciones de trabajo que nos hacen olvidar nuestra humanidad. ¿Mm? Hay algunas relaciones de trabajo que hacen creer que algunos son más humanos y otros son menos humanos. O que algunos están más cerca de la humanidad y otros más lejos de la humanidad. Por eso el versículo 16, Pablo le va a decir a Filemón, necesito, sugerimos, necesitamos, entendemos, que esto nuevo, ¿sí?, nos recuerde nuestra humanidad. ¿Quién habla y qué dice? Y yo acá quisiera reforzar esta idea de que en Filemón, carta a Filemón, está hablando un trabajador. Eh, Hay veces que nos olvidamos que Pablo era un trabajador, siendo que Pablo, en 1 Corintios, en 2 Corintios más que todavía, en 1 Tesalonicense, se muestra y recuerda su faceta trabajadora, trabajador manual, trabajador que a veces tenía y a veces no tenía, un trabajador que se acostumbró a vivir con lo de sobrado y con lo muy poco, ¿sí? Entonces, es un trabajador el que está hablando. Pablo es un trabajador y le está diciendo, a Filemón, recordémonos, vos y yo, como compañeros en lo laboral, ¿sí? Uno, bueno, pero puede ser compañero en la fe en Jesús, también, pero no separemos la fe en Jesús, porque Pablo está diciendo, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, ahí hay una fuerte memoria de que quien está hablando es un trabajador, Pablo, el artesano que hacía carpas, ¿sí?, un tejedor, que fue viajando, esto está muy estudiado, como Pablo fue viajando y sus viajes tienen que ver con su trabajo. Donde él iba abriendo iglesias, eran lugares que estaban muy relacionados, donde él podía encontrar, ¿sí?, algún trabajo. Era un trabajador migrante como la gran mayoría de los trabajadores de esa época. Y por eso estaba cerca de puertos, por eso estaba en la vía Ignatia, que era la vía principal de Roma, que cruzaba de este a oeste, ¿no? Entonces, él se metía en las ciudades donde sabía que iba a tener trabajo, ¿sí? No era un misionero que viajaba para hacer una misión, era un trabajador. Lo que pasa es que ese trabajador llegaba a un lugar, bajaba, aprovechaba y armaba, levantaba una iglesia. Entonces, quien está hablando aquí es un trabajador. Y como medios le sugerí recién, era un trabajador itinerante. Y fíjense que esto aparece en el versículo 22. A mí ese versículo 22 me encanta. ¿Por qué? Porque después que Pablo le dijo a Filemón, tenés que hacer esto, 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 llega el versículo 22 y le dice, prepárame la cama porque tengo que pasar por tu casa. ¿Sí? Es decir, Pablo nos vuelve a recordar la fragilidad de ese trabajador itinerante que necesita decirle, no me dejes afuera, tu casa es un lugar donde yo necesito parar, ¿sí?, para después seguir o quedarme, ¿sí?, lo que fuera. Pero nos recuerda esa particularidad del trabajador itinerante. Esto lo podemos rescatar en muchísimos textos de Pablo.